Amigos, bienvenidos. Les habla José Luis San. Están en Solidaria TV y Radio Solidaria. Es un tiempo de tertulia con Carlos Reich. Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Un placer. Y una alegría estar juntos otra vez con nuestros oyentes y televidentes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, de algo que está flotando siempre como una nube un poquito oscura sobre la sociedad. El tema del ánimo, del alma, la situación del alma, la actitud del alma, cómo se está manejando el tema de las emociones, de los sentimientos, de las situaciones íntimas y personales. Cómo perdemos el ánimo, cómo podemos evitar la depresión, cómo podemos salir de un momento en el que tenemos la angustia en el corazón. De todo esto siempre hay una respuesta, porque la palabra de Dios es lámpara y es luz a nuestro camino. Así que, sin más dilación, entramos en cómo ir dando respuesta a las situaciones estresantes del alma, del desánimo, de la depresión y del decaimiento. ¿Cómo podemos empezar, Carlos? Bien, vamos a ir empezando con el Salmo 43. Antes de empezar, quiero explicar algo. Los salmos son canciones, ¿no? En las canciones la gente expresa, a través de todo lo que sea el arte, la gente siempre se expresó. Entonces, por darte un ejemplo, yo he visto algunas veces a alguien presentarse delante de una pintura y decir, y comenzar un crítico de arte, historiador, decir, esta pintura fue pintada en tal manera por tal persona, en tal época de su vida donde había vivido tal cosa, se ve la diferencia de los trazos que son más gruesos, más continuados, o sea, que sabían ver qué había en el alma de esa persona a través de su arte. Más cuando el arte en este caso es expresado a través del habla, como es el canto, entonces ahí se expresa lo que hay en el corazón. La Biblia dice que lo que abunda el corazón, habla la boca. Habla la boca. Y en el caso de los salmistas, eran inspirados por el Espíritu Santo y ellos cantaban acerca de sus vivencias, su relación con Dios, su experiencia de fe, las cosas que vivían, y no ocultaban nada, porque ellos también pasaban. Por eso también nos sentimos tan identificados con los salmos. Yo no sé, pero como yo estoy haciendo un programa de salmos a la tarde, entonces cada vez que voy a algún sitio le pregunto a la gente, y la gente, la gran mayoría de los cristianos, se sienten identificados con los salmos. ¿Por qué? Porque cuentan vivencias similares a las nuestras. El salmo es como una puerta que abre el corazón, el alma del hombre. Exacto. Una radiografía al hombre y a la mujer interior. Entonces ves, como la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, ves que aún un hombre de Dios como el rey David vive las vivencias que nosotros vivimos y decimos, no soy un bicho raro. Nos pasa a todos. Entonces vamos a empezar con el Salmo 43 del 1 al 5, por favor. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí hace una expresión de fe, pero también le pregunta a su alma y le pregunta cosas como, esas preguntas vendría diciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me permito esto? Entonces él lo estaba haciendo pero lo que tenemos que leer es que cuáles eran las situaciones que le agobiaban a él, porque son cosas que nos agobian a nosotros. Y David fue un hombre con problemas de estado, problemas familiares y problemas matrimoniales. Exacto. Y entonces él dice, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Esa es una de las situaciones, andamos enlutados. Enlutado significa como que hemos perdido algo, o a alguien, mejor dicho. Enlutado es como que vivimos en un luto, como si hayamos perdido a alguien. Entonces dice, ¿por qué tengo que andar de esta manera? Sí. ¿Por qué?
Entonces, esa es una de las cosas que nos ataca. Hay gente que vive como si estuviese en un luto permanente, con una tristeza en su interior, como si fuese un luto permanente. Y, perdona, ya te doy. No. Y dice en el versículo 5, ¿por qué te abates, enlutado, abatido? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Abatido significa como si estuviese como muerto, sin ánimo, como muerto y turbado. Son sensaciones comunes a todos los hombres. Por eso la Biblia dice que no nos sucede una ¿cómo te puedo decir? No vivimos una prueba más que cualquier otro, sino que estamos viendo las mismas cosas a través de la historia de la humanidad, porque somos similares los hombres. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. Pero tú has dicho una clave muy preciosa y que abre el entendimiento y la visión de la actualidad en el ámbito emocional. El enlutado. El enlutado siempre está luto porque algo le falta. Y algo que ya no va a tener nunca más, o cree que nunca va a tenerlo más. Exacto. Y esta es la situación de muchas personas que están rodeados de aparente una buena vida o una vida estable, pero algo dentro de ellos les falta y no lo encuentran. Y piensan que nunca lo van a poder conseguir. Y eso es una tristeza continua. Una tristeza continua. Ahora, esas tristezas continuas vienen... generalmente vienen con un motivo, y el motivo está, dice, líbrame de gente impía y del hombre engañoso inicuo. ¿Qué significa inicuo? Que no tiene equidad, que es injusto y que es malvado en gran manera. Eso significa inicuo. Entonces podemos vivir una injusticia y una maldad en gran manera por parte de alguien que provoca esos estados. ¿Qué cosa? Porque todo nos afecta. A todos nos afecta. Todo nos afecta. Hasta el más fuerte, no me vas a decir que Elías no era un hombre fuerte, espiritualmente y de carácter. Sin embargo, recibió una amenaza justo en el punto más álgido de su ministerio, cuando venció a los profetas de Baal, cuando hizo un milagro tremendo como descender fuego del cielo, y sin embargo, una amenaza de alguien inicuo y malvado como Jezabel lo derrumbó. Hasta el punto que dijo, quítame la vida, Dios, porque yo no soy mejor que mis padres. Se quería morir. Mira el luto que tenía. La sombra del suicidio, de quitarse del medio, pasó por su mente. Exacto. Entonces, vemos que viene por causa de algo. Esa situación viene por causa de algo. Vamos a... Segunda de Tesalonicense, bueno, no es precisamente, nos tenemos que dar cuenta que esto sucede precisamente porque algo acontece en nuestras vidas. A mí me gustaría que entendamos que todos nosotros, porque esto estamos hablando del alma, y en el alma, ¿qué es el alma? Se preguntarán muchos. Y verdaderamente esta pregunta tiene una respuesta. El alma es nuestro yo. La Biblia dice que cuando Dios nos creó alma viviente. ¿Qué significa? Que Dios nos creó a imagen y semejanza del Señor. ¿Qué significa imagen y semejanza? Así como el Señor es cuerpo, alma y espíritu, nosotros somos, el Señor es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está compuesto, es trino, nosotros también somos trino, cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia nos enseña que el cuerpo que fue dado por Dios del polvo de la tierra, cuando morimos, vuelve al polvo. El espíritu, que es el aliento de vida que Dios le dio a ese, por así decirme, muñeco de barro. De hecho, la palabra Adán viene de Adamá, que significa barro rojo, que es de donde nos formó el Señor. Entonces, ese espíritu vuelve a Dios que lo dio, el Zoe de Dios, el aliento de vida. Pero el alma, dice, el alma que pecare morirá.
no el espíritu, no el cuerpo, el alma que pecare. Porque en el alma está nuestro yo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó alma viviente. Entonces, cuando nosotros, como alma viviente, ahí está nuestra voluntad, la capacidad de tomar decisiones, las emociones, el intelecto, ahí está nuestro yo. Y es por eso decimos que el alma es precisamente donde están todas estas emociones que tenemos que tener en cuenta. Haciendo este paréntesis, me gustaría que vayamos al Salmo 44, versículos 23 al 25. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. O sea, aquí el salmista contaba, en el salmo anterior, lo que habíamos visto, contaba la impresión que él sentía con respecto a lo que él sentía. Pero aquí habla de cómo se sentía con respecto a cuál era, a su entender, la actitud de Dios. De Dios. Que es muy semejante a muchas personas hoy que dicen, ¿dónde está Dios? Exacto. ¿Qué hace Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesucristo, porque a Él le sucedió y nos sucede a nosotros, que hay veces que parece que Dios está escondido, que Dios no nos presta atención, que Dios, como a los discípulos cuando estaban en la barca y Jesucristo estaba dormido, y ellos lo fueron a despertar en medio de la tormenta y le dijeron, Señor, ten cuidado de nosotros. Y el Señor dijo, hombres de poca fe. Entonces, lo que está mostrando que muchas veces dudamos de las promesas de Dios, porque antes de esto, ellos, el salmista, que era el salmista David, aquí cada salmo tiene su autor. En el Salmo 43 y 44 no tiene el autor, pero dicen a los hijos de Coré. Los hijos de Coré era una de las familias levíticas, que eran los que ministraban en el templo, y que precisamente los estudiosos dicen que el salmo fue compuesto por David, aunque lo cantaban los hijos de Coré. Y entonces todos ellos sabían el Pentateuco y todos los libros que se escribieron, y sabían que cuando Josué le dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y sabían Deuteronomio 28, y sabían todo. Sin embargo, el escritor de esto, en su momento, llegó a olvidarse. Hay veces que nos olvidamos directamente o indirectamente de la palabra, de las promesas de Dios. Por eso llegamos a cuestionar si Dios está atento o no está atento. El mismo salmista fue el que escribió, no se dormirá el que te guarda. Ni se adormecerá el que guarda a Israel. Exacto. Sin embargo, aquí fíjate cómo estaba dudando. Y eso es lo que te pasa a ti y a mí. Sí. Hay momentos donde nos olvidamos de las promesas. Porque en esos momentos surgen en instantes de conflicto. Siempre que hay un conflicto, hay dudas si lo voy a ganar o no voy a ganar el conflicto. Y esa duda es la que me hace decir, bueno, las cosas se me mueven. Y cuando hay inestabilidad, Señor, ¿qué pasa? Pensamos que todo tiene que ser siempre un mar de calma, y no es así. La vida no es así. Ahí el problema está en lo que meditamos. Claro. Por eso dice la Biblia que sean agradables las meditaciones de tu corazón. Entonces, si meditamos en los problemas y dejamos de lado la promesa de Dios, por eso el Señor, cuando en la serie que hemos visto recientemente, de Efesios, cuando en Efesios 6 hablábamos de, por sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe, por sobre todos esos pensamientos que vienen y te agobian conforme a las circunstancias que te están agobiando, oprimiendo, enlutando, lo que sea, toma el escudo de la fe para guardar tu mente y tu corazón precisamente de las cosas que te están sucediendo. Eso es precisamente la forma
práctica. No es cuestión de tener una teoría donde me sé de memoria la Biblia, es tener la forma práctica con la cual la Biblia, la Biblia nos enseña que la Biblia es como la palabra de Dios, perdón, me equivoqué, que la Biblia es como la espada del Espíritu. Sí. La compara, entonces la espada hay que saber usarla, hay que, para no dañarte tú, para no cansarte, tenemos que saber usarla. Entonces, que la espada es un arma defensiva para parar golpes, pero es ofensiva para atacar. Exacto. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Como Jesucristo se defendió en el desierto. Escrito está. Amén. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, el modo verbal es imperativo, significa que no es una sugerencia, no. Es como un padre que le dice a sus hijos, en esto tienen que pensar. Y Pablo, como padre espiritual, dice, en esto pensad. No piensen en estar enlutados, no piensen en los problemas, no piensen en las persecuciones, no piensen en cuánto van a sufrir, no piensen en eso. En esto pensad. ¿En qué? En todo lo que es verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Su palabra es verdad, mi palabra es verdad. En eso tenemos que pensar, en todo lo honesto. ¿Qué significa honesto? Que no hay engaño, que no hay... no hay doblez. No hay doblez, nada. En todo lo justo, en la justicia de Dios, en lo que agrada a Dios, en todo lo puro, o sea que no hay pecado, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nosotros somos los que tenemos que... A ver, yo no sé si tú sabes, has montado a caballo, sabes andar a caballo. Mira, como un inciso, yo me he partido este brazo por 2 sitios y fue porque monté la primera vez en el burro de mi abuelo y me caí por adelante. Y de ahí, el único caballito que he montado, el de las ferias. Sí, bueno, cuando yo era niño y me enseñaron a montar a caballo, una de las cosas, porque también después íbamos a alquilar caballos, ¿no? Entonces, una de las cosas que te enseña es agarra con firmeza las riendas y dirígelo tú, porque si no el caballo tiende a volver a lo que se llama la querencia, o sea, el lugar tiende a volver al lugar. Entonces tú lo tienes que tomar las riendas y dirigirlo y mostrarle firmeza. Esa es la sensación que me da este salmo, que tenemos que tomar con firmeza los pensamientos que salen de nuestro corazón y van a nuestra mente, porque si no, nos van a llevar al desánimo, a todas estas sensaciones. Fíjate, tú has dicho con firmeza, y hay un texto de la Biblia que dice que trayendo cautivos los pensamientos a la voluntad de Cristo. Exacto. Cautivos. Exacto. Y yo hablé del desánimo, ¿no? ¿Qué es el desánimo? Porque aquí hemos visto abatimiento, enlutado, bueno, todo eso empieza con un poco de desánimo. ¿Qué es el desánimo? Bueno, para saber lo que es el desánimo tenemos que saber primero qué es el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Entonces, según el diccionario, alma, fíjate el diccionario, alma o espíritu en cuanto es en principio de la actividad humana, valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad, atención o pensamiento, o sea, toda la definición que están en el alma. En el alma. Toda esa definición, eso es el ánimo. Ahora, por lo tanto, el desánimo es la actividad mermada del alma, o sea, todas estas actividades que tienen que ver con el intelecto, con la voluntad y con las emociones, mermadas. Claro, porque está la palabra inflar, exacto. Desinflar. Ánimo, entonces, desánimo. Yo tengo una persona que tiene desánimo, no tiene ganas de tomar decisiones, no tiene voluntad para hacer las cosas, ni para pensar, ni nada.
Y yo sé que mientras estamos hablando hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando que se está sintiendo identificada. Porque incluso hay personas que ya se levantan hasta sin fuerza, sin energía. Exacto. Se levantan ya desanimadas. Ahora, un desánimo, las facultades mermadas del alma, que en forma permanente continúan en una persona, ¿qué le puede producir? Pues puede producir cosas muy, muy devastadoras. Una inquietud tremenda, una vida de sombras tremendas, una depresión galopante y hasta ganas de... Bueno, vamos por partes, porque esto es una espiral descendente. Sí. Entonces, hablábamos del desánimo, hablábamos de que primero el apóstol Pablo decía que debemos cuidar nuestros pensamientos, lo que fluye de nuestro corazón, tomando las riendas del mismo, porque si no podemos caer en un desánimo, que es las funciones mermadas del alma. Y un desánimo permanente nos lleva a otro estadio más fuerte, que es el de la depresión, que es lo que nombrabas tú. ¿Y qué es la depresión? Según la definición, es un síndrome caracterizado por una tristeza profunda, lo que decía el salmista, enlutado, una tristeza profunda. Y por las inhibiciones de las funciones psíquicas, o sea, de pensar, de tomar decisiones. Una persona se siente anulada en la voluntad, en la capacidad de tomar decisiones. En ciertos casos también llegan a tener trastornos neurovegetativos, ¿no? Pero en sí, aquí estamos hablando que esa depresión te puede llevar a todo esto. La depresión es uno de los males, pero muy que caracteriza mucho a la sociedad moderna. Sí, ahora hace unos años hay otra palabrita intermedia que se usa mucho que es estrés. Y hay gente que quizás no le dicen que estás desanimado o estás en depresión, porque el desánimo tiene diferentes estadios, la depresión también, hay más profunda, menos profunda, una depresión leve, y en algunos casos le dicen estrés, ¿no? Pero no es otra cosa que algo que el alma, las fuerzas, el vigor interior está mermado. Cuando Jesús visita, ahora me acordaba, Carlos, con tu permiso, visita a la casa de Lázaro que había muerto, le dice a una de las hermanas, estás turbada, o sea, estás tan metida en tanto estrés, tantos quehaceres, que estás turbada. Sí, sí. Y la turbación viene en medio de estas situaciones. Ahora, esa depresión, en algunos casos, lamentablemente, y tú lo nombraste en el caso de Elías, puede llevar al suicidio. La sombra de muerte pasó por la mente y el corazón de Elías ante esa situación. Y de Job. Job habla también incluso se llegó a quejar de haber nacido. Exacto. Entonces, estamos hablando, hermanos, hermanas, y hasta hombres y mujeres de fe y de servicio, que quizás estás viviendo como consecuencia de alguna injusticia, de alguna gran maldad, alguna iniquidad, puedes estar viviendo una depresión, una situación así tan grave, tan grande por algún problema. Es hoy que Dios quiere hablarte precisamente para ayudarte a solventar este problema no voy a desestimar a los profesionales, por favor. Pero hay algo que nosotros tenemos, que es la palabra de fe. Amén. ¿Por qué? Fíjate lo primero que hizo Jesucristo. Vamos a Mateo 14, 26, 27. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos estaban en una
en una barca y había una gran tormenta. Entonces ellos estaban temerosos de noche. Ahora fíjate, a mí porque a veces cuando tú te mentalizas, no es que te mentalizas, comienzas a investigar en tu mente, hurgar, que es lo que se llama escudriñar, varios de los discípulos, ¿cuál era su oficio? Pescadores. ¿Y dónde pescaban? ¿Dónde estaban? En el mismo mar de Galilea. O sea, que eran personas experimentadas, porque esos mismos pescadores eran que sabían el oficio de pesca, pero también de navegación. Habían tenido toda su vida y tenían experiencia en solventar las tormentas, en solventar los problemas. Habían tenido vasta experiencia. Sin embargo, en ese momento tuvieron miedo junto con los demás. ¿Qué significa? Y aquí he aprendido algo. Cuando uno está en desánimo, en estrés, en desaliento o hasta en depresión, como quieras llamarle, cualquiera de esos estadios, hay cosas que hasta lo que sabías hacer, te quedas. Es que esa situación emocional y anímica bloquea. Te quedas bloqueado. Es un bloqueante. Exacto. Te quedas bloqueado hasta en lo que eras experto y hasta sabías hacer. Y yo sé que hay gente que está bloqueada y hoy Dios te está mostrando por qué y Dios quiere ayudarte a desbloquearte. Amén. Entonces, por eso es importante cuando escudriñamos la palabra es entender los detalles. Estos hombres eran pescadores, estaban acostumbrados. ¿Cuánta gente hay que está bloqueada y aún en lo que antes hacían con suficiencia, con capacidad, y sin embargo, por algún motivo ahora están ahí estancados, bloqueados y no salen de ese bloqueo? Bueno, de hecho, en el mundo artístico, en el mundo de la farándula, de la música, no es extraño de vez en cuando que un famoso, en un momento álgido de su carrera en la música, en la televisión, en el cine, de repente tiene una caída y es ingresado en una clínica especializada en desintoxicación y en tratamiento mental. Y lo mismo pasa en ministros. Sí. Alto índice de ministros que quieren abandonar el ministerio por alguna iniquidad o injusticia, porque el ministerio es ingrato en muchas cosas. Muchas veces la ingratitud de la gente, la ingratitud de la congregación, las circunstancias, lo que sucede en las relaciones entre ministros, injusticias o cosas, suelen suceder y si no estamos fuertes, si las solventamos correctamente, nos podemos quedar como Elías. Sí. Podemos quedarnos como Elías. Y de hecho, en mi espíritu siento que hay hermanos que hace años están como Elías, aunque estás al frente de la iglesia, pero tu corazón está ausente. Porque hace años estás ausente. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿En qué atacó Jesús? Cuando Jesucristo apareció caminando sobre las aguas, dijo 3 frases. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Pero contundentes. Contundente, 3 frases. Atacó el desánimo, porque lo primero que hizo fue, ten ánimo. El ánimo. El ánimo es tan importante para todo. El ánimo es tan importante para todo. De tal manera que en Nehemías, y lo vamos a ver, dijo que el pueblo trabajó, completó una obra porque tuvo ánimo para trabajar. Sí. O sea que cuando muchas veces que dejamos o nos quedan las cosas a media es porque tenemos un desánimo o no tenemos el ánimo desarrollado correctamente. Y nos da lo mismo y lo dejamos. Exacto. Perdimos la fuerza, el ánimo. Entonces, y Jesús, a mí lo que me impacta es esto, porque muchas veces nos equivocamos y no nos damos cuenta. A mí una vez el Señor me mostró por qué
el orden de estas frases. Porque algunos dirán, bueno, podría haber dicho Jesús, yo soy, como el gran yo soy. Pero no, Jesucristo en ese momento se dio cuenta de la necesidad de la gente y atacó el desánimo y les quiso dar ánimo. Y nosotros muchas veces los que ministramos, tenemos que aprender a dar ánimo a la gente, a animar a la gente. Tú quieres que el pueblo sirva, anímalo. Tú quieres que el pueblo te siga, dale ánimo. Está bien, hay que corregir lo que hay que corregir. Hay que exhortar. Bueno, la palabra exhortar muchas veces la interpretamos como dar caña, pero no. La palabra exhortar significa animar. Animar. Más que pegar o sacudir. Exacto. O rectificar. Entonces, muchas veces pensamos que con caña, no. El error se corrige con justicia y verdad, más que con caña. Sí. La letra con sangre no entra. Entonces, pero el ánimo, ¿quieres que tu congregación, los hermanos, sirvan al Señor, anímalos, dales ánimo. Sí. El ánimo se recupera con la palabra de fe. Sí. Con la palabra de fe. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es la frase preferida de Jesucristo? No de Carlos Reich ni de José Luis Sanz. De Jesucristo. ¿Cuál fue la frase preferida? Ten ánimo. Ten ánimo. Yo soy. Debemos animarnos los unos a los otros, dice la Biblia. Amén. Alentaos. Alentar. Más cuando sepáis que el día está cerca de su Exacto. venida. Vamos a Mateo 9:22. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra vez, el tener, acá le dijo tened ánimo, no dijo ten ánimo. Tened ánimo, aquí en plural, a los discípulos, no a uno en particular. Y yo soy, no temáis. Vuelta que antes que otra frase, el ánimo. Debemos entender eso porque debemos, primero, aquellos que están en esos diferentes estadios que hemos hablado, de desánimo a depresión y hasta casi rondar con el suicidio, debemos entender que a ti se te acerca Jesucristo para darte ánimo. Amén. Darte ánimo significa devolverle al alma sus capacidades. Devolverle al alma sus capacidades. Devolverte a ti la capacidad de sentir, la capacidad de pensar, de tomar decisiones, la capacidad de amar, la capacidad de... Eso es lo que quiere devolverte el Señor. Y eso es muy grande. Sí. Esa es la victoria sobre toda depresión, sobre toda amargura. Eso es importantísimo. Y como pastores, aquellos que tienen el maravilloso don dado por Dios de pastorear, porque el Señor dijo, aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Sí. El obispado es el pastoreo, aquel que anhela y tiene ese don maravilloso dado por Dios que es pastorear. Acuérdate, tus ovejas, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No sea cosa si tu congregación está desalentada o gran parte de ella está desalentada, no sea cosa que estás abusando de la vara. Necesitan el equilibrio de vara y callado. Por eso la Biblia, el Señor dice, con verdad y justicia se corrige. Las dos cosas son necesarias. Qué profunda, qué clara es la Biblia, ¿eh? Muy, muy clara. Y palabras que llenan el alma, que la llenan. Exacto. Ahora, sinceramente me gustaría quedarme aquí. Pero tenemos que seguir con otra cosa que se llama el doble ánimo. Ahí.
Porque... Ahí hay mucho escondido, mucho doble, hay Sí. mucho doble. ¿Qué significa el doble ánimo? Es ánimo variable, que hoy estoy aquí, después estoy allí, como la ola del mar, ¿no? Arriba y abajo, por días, por épocas, por temporadas. Entonces, eso es peligroso también. Sí, en la sociedad le da un nombre, algo parecido, ¿no? Bipolar. Bipolar. Bueno, eso ya sería un trastorno que en algunos casos... Una variante, ¿no? Sí, en algunos casos tiene un origen químico, ¿no? Por la falta de litio, creo que es. Bueno, no quiero entrar en temas que no me corresponden, pero muchas veces tiene que ver con el ánimo variable, que muchas veces son las personas que rápidamente se encienden para empezar a emprender algo y rápidamente ante la primera dificultad se vienen abajo. Se vienen abajo. Espuma de gaseosa. Sí, entonces son las personas que emprenden mucho y acaban poco. Y hay muchos que se sienten identificados, porque hay mucha gente que, el típico, emprende el gimnasio con todo el 1 de enero, para el 15 de enero ya nunca más apareció por el gimnasio. O una carrera, o un trabajo, o lo que sea, ¿no? Sí. Santiago 1.8, por favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Todos sus caminos. Qué fuerte, todos. Qué fuerte. Todos sus caminos. Y entonces, a partir de aquí, si alguno encuentra que tiene doble ánimo, es necesario que tome en serio tratar con ese doble ánimo, ponerse delante del Señor para tratar con ese doble ánimo, porque si no, nunca logrará un objetivo en su vida. Es que no va a ningún lado. Nunca logrará. Y sé que quienes nos están viendo y escuchando, hay gente que se siente identificada de esa manera y dice, ese soy yo. ¿Cómo hago para salir? Y es importante, hay algunos que no lo entienden. Vamos a... esto es muy importante porque nos vamos a encontrar que el ánimo es importante para alcanzar cosas en la vida. Es que si no, también luego detrás, en el hombre inconstante, viene luego la frustración. Exacto, muy bien. Hay gente que está frustrada porque nunca alcanza, nunca logra nada, y a veces no es culpa de los demás. Muchas veces es culpa nuestra. De lo mismo. Mira, vamos a Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Bien, estábamos... Nehemías capítulo 4 habla de uno de los tantos momentos de la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Estaba en el cautiverio, el pueblo de Israel en el cautiverio en Babilonia, Nehemías alcanza gracia de parte de Dios, es Nehemías y Esdras y Nehemías en distintas épocas, pero hablan de la restauración. Uno habla más de la restauración espiritual, y Nehemías habla del trabajo físico, ¿no? Y cuando estaban en medio de la restauración, todos ellos, en Nehemías 4 habla de Sanbalat, Tobías, el árabe, bueno, todos los enemigos que se burlaban de ellos y decían, si levantan esta muralla pasará una zorra, o sea, un animalito pequeño, y se caerá. Se burlaban, estos judíos podrán levantar, bueno, se burlaban de todas las maneras posibles. Pero dice que Nehemías, que en un momento, cuando llegaron hasta la mitad del muro, no es que se quedaron en la mitad, porque si no estaríamos de doble ánimo. Estaban haciendo, como en toda obra, llega un momento que haces un balance de hasta dónde llegó, los objetivos, y el objetivo es, llegamos hasta aquí. Bien, ¿y por qué llegamos hasta aquí? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Por eso hace unos minutos decía, si el pueblo que te sigue no trabaja, es porque no has trabajado en animarlo lo suficiente. Anímalo,
Dale ánimo, procura que tengan ánimo y trabajarán. Ayer estaba predicando acerca de el que está lleno del Espíritu Santo, el que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. Es imposible que no tenga un espíritu de servicio, porque el mismo Espíritu Santo es el que te impulsa a servir. El mismo Espíritu Santo el que te impulsa a ponerte a disposición para lo que sea. Sí. Jesús lo dijo, si yo soy el Señor y os sirvo. Entonces, el pueblo tuvo ánimo, volviendo a Nehemías, para trabajar. Si la gente tiene ánimo, trabaja. Si tú trabajas en recomponer tu ánimo, y eso tendrá que ver con lo que hemos visto, palabra de ánimo, en esto pensad, no en que Dios me ha abandonado, qué injusticia que estoy pasando, pobrecito de mí, el calimero, ¿no? El calimero cristiano. Entonces, pobrecito de mí, la injusticia que estoy pasando, mi pastor o mi jefe o quien sea no me apoya, no soy tenido en cuenta. Si te quedas en eso, no avanzas, no progresas. Claro. Serás alguien que vivirá permanentemente quejándose y permanentemente, como bien dijiste, frustrado. Y la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Exacto. Ahora, es interesante que hay algo con respecto al doble ánimo que tenemos que tener en cuenta. A diferencia del desanimado, el de doble ánimo, Santiago le dice así, Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A los de doble ánimo les dice, purificad vuestros corazones. Si algo tengo que limpiarlo, ¿por qué es? Porque se ha ensuciado, se ha contaminado. Se ha contaminado. Si tengo que purificar algo, evidentemente es porque se ha ensuciado y se ha contaminado. El de doble ánimo, lamentablemente, ha descuidado precisamente su corazón. Por eso dice purificado el corazón. No lo digo yo, perdónenme, lo dice Santiago. Entonces, esto nos indica que ahí tiene que haber un proceso de arrepentimiento, que ahí tiene que haber un proceso de acercarse a Dios para que Dios se acerque a tu vida y purifique tu vida del doble ánimo, te quite ese doble ánimo. Yo creo que el doble ánimo quizás está muy cerquita cuando Dios en el Apocalipsis habla en la iglesia, le dice, eres tibio. Sí. ¿Y por qué eres tibio? Ni estás en un lado, ni estás en otro. Sí. Y a los tibios los vomitaré de mi boca, precisamente le dice. Entonces, bien has traído ese ejemplo, porque el doble ánimo tiene que ver con la tibieza. El doble ánimo tiene que ver con la falta de compromiso. El doble ánimo tiene que ver con nuestra actitud de doble ánimo, tiene que ver con nuestra actitud también para con el Señor. Ahora mismo me venía una imagen bíblica muy gráfica. Los discípulos de Emaús. Sí. Que iban totalmente desanimados. Y cuando se encuentran con el Señor, de repente dice, ¿cómo empezó a arder nuestro corazón? Sí. Otra vez. O sea, no, pero al principio ellos estaban dialogando con alguien y no se habían percatado que era el Señor. Por eso decían, no ardía nuestro corazón. Estábamos hablando con Él y no ardía nuestro corazón. El de doble ánimo tiene ese problema. Entonces, por eso dice, purificad el corazón. Significa, ve y pídele perdón a Dios por el doble ánimo. Ve y pídele perdón a Dios por la tibieza. No me acuerdo en qué versículo bíblico dice, por cuanto tocasteis livianamente la tierra, hablando
pueblo de Israel que livianamente tocó la tierra prometida. Muchas veces deambulamos por el desierto de nuestras vidas porque tenemos tibieza, livianamente, o sea, no hay compromiso, no hay profundidad, no hay deseo. Nos gusta, espiritualmente hablando, como se dice aquí en España, nadar y guardar la ropa. Y eso con Dios no es posible. Y eso con Dios no es posible. Ir a la iglesia y pretender estar bien con Dios y estar bien en el mundo. Y la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es categórica. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Entonces, ese es el problema de la tibieza y del doble ánimo. Cuando yo conocí al Señor, tenía 24 años. Tenía todas las ganas de vivir lo que este mundo me ofrecía, pero de repente conozco al Señor y me enamoro del Señor. Entonces, yo tenía mis planes, que iba a la iglesia, cumplía con el Señor y también no hacer cosas, pero también tenía mis deseos con respecto a la vida que me ofrecía este mundo. Y el Señor me fue cerrando puertas de tal manera que me fue haciendo entender que no puedo amar a Dios y amar al mundo, ni el sistema de este mundo. Porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Tajante, no deja lugar a dudas. Es que el amor desemboca siempre en una comunión íntima con la persona que amas. Exacto. Y cuando podemos sanar nuestra alma, ser libres del desánimo o romper con una doblez, un doble ánimo, es si nos acercamos al Señor en amor, porque en esa relación Él va a hacer algo, el Espíritu de Dios va a hacer algo, la palabra va a hacer el milagro. No solo nos hizo nacer de nuevo, sino puede renovarnos. Claro. Lamentablemente, a veces hay gente que dice, bueno, pero tampoco hay que ser fanático religioso. No tienen idea lo que significa. La palabra fanático viene de una palabra griega que significa adorar fuera del templo. Entonces se les decía fanáticos en la antigua Grecia aquellos que llevaban su adoración. Ellos tenían muchos dioses, pero ellos llevaban todo eso al templo. Al templo. Y en el templo todo, fuera del templo nada. Y el Señor dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Significa que nuestra comunión, la comunión íntima de Dios es con aquellos que le aman, donde dentro de este templo, que es templo del Espíritu del Dios viviente. Por eso, si ando en ese doble amor, no hay forma de tener doble amor. Pablo le dice a Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives. En nuestros problemas de ánimo, de depresión, de momentos complicados, tenemos que hacer una parte. Y tú lo has dicho, arrepentirnos quizás de actitudes pasivas o de no haber hecho en un momento lo que tenemos que haber hecho y esto nos ha llevado a un problema. Ahora, ¿qué significa avivar el fuego? En mi tierra tenemos experiencia en eso. Y te lo voy a llevar, porque nos gusta mucho el asado. Y no de briquetas ni nada de eso. Asado de leña o carbón, preferentemente de leña. Y el que hace el asado, lo primero que tiene que saber es a controlar el fuego y a tener fuego, porque aquí les gusta la carne tipo para Drácula, ¿no? Vuelta y vuelta y cruda por dentro. A nosotros nos gusta jugosa, cocida, y eso se logra con mucho tiempo de cocción. 3, 4 horas de cocción. Y para eso necesitas tener fuego, para tener las brasas. Y el fuego, mantener el fuego, tener fuego suficiente para tener brasas, es tan importante como saber cocinar la carne. Y en la vida espiritual tenemos que saber mantener el fuego en nuestras vidas. Sí. ¿Y cómo mantengo el fuego? En la presencia de Dios. Sí. ¿Cómo mantengo el fuego? Con la palabra de Dios. Es tan importante. Y ahora, para aquellos que de repente
por algún descuido ya no tienen ese fuego. El Señor dice en Isaías que Él no apagará el pábilo que humeare. ¿Qué es el pábilo? Es ese brasita que es como un rescoldo, que sale un humito porque ya no tiene fuego, está a punto de apagarse. Y el Señor dice que no la apagará. Y si tú te sientes de esa manera, quiero decirte de parte de Dios que Él no quiere apagarte, que te apagues, sino que lo que Él quiere es precisamente soplar con su Espíritu Santo. Lo que hacemos nosotros es aventar. Aventar, de manera que el fuego se aviva por medio del aventamiento. Y Él quiere aventar con su Espíritu Santo sobre los que están como ese pábilo humeante para que vuelvan a encenderse para Dios. Amén. Amigos oyentes, la Biblia habla de que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Por eso tienen el poder de transformar su corazón, pero también tienen el poder de transformar nuestra alma, de volverla a fortalecer. La Biblia dice a ti que sirves a Dios y quizás estás en un momento complicado. Él hace a sus ministros llama de fuego. Por eso en la fe es importante, porque creemos en un Dios que pasó como hombre todo lo que nosotros pasamos, pero triunfó. Y esa victoria de Cristo es también nuestra victoria. Así que, amigos, hermanos en la fe, tomen ánimo, levanten el escudo de la fe, apoyados con la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Y Dios les ama, Dios nos ama y Dios quiere bendecir cada una de nuestras vidas. Gracias por estar ahí. Gracias, Carlos, por esta enseñanza. Un verdadero placer. Que Dios les bendiga. Les volvemos a emplazar en un nuevo programa de Solidaria TV y Radio Solidaria. Un abrazo. Dios les bendiga.